Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 36 al 43, donde dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes a venir a nosotros. Entonces, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. Hasta ahí la palabra del Señor. Es posible que Tabita no hablase demasiado, incluso que no tuviese un papel demasiado visible o de prestigio en la congregación. Pero es evidente que su testimonio hablaba mucho más fuerte que las palabras. Cuando faltó, muchos la lloraron, echándola de menos. Su vida fue tan impactante que tras su muerte, mucha gente se afligió y le presentó sus respetos. El buen testimonio de Dorcas en griego, Tabita en hebreo, hizo que todos lamentasen su muerte, que causó un gran impacto en la comunidad cristiana y en la ciudad en general, en Jope. Era una mujer trabajadora, pobre, ya que ninguna mujer rica trabajaba. Pero a pesar de ser pobre, era una buena administradora de sus bienes, pues abundaba en buenas obras y en riquezas y en limosna, que hacía. ¿Qué significaba eso? Significaba que su fe no era fingida, que no amaba de palabras, sino con hechos y en verdad, como Dios quiere que los cristianos amemos. La fe de Dorca era una fe auténtica, una verdadera lección de vida que se reflejaba en todo lo que hacía. Su legado de compasión y generosidad hablaba bien fuerte en su favor. Mucha gente, cuando enferma, se ven solos, abandonados de todos, incluso algunos cristianos. En el caso de Dorcas no fue así. La iglesia, en su dolor por la pérdida temporal de ella, se volcó de tal manera que tuvo mucha gente dispuesta a honrarla, preparándola para la tumba, para la sepultura. Aunque no fue necesario, al menos no por el momento, ya que Dios tenía otros planes. Además, sabiendo que Pedro estaba en Lida, una población cercana como a 18 kilómetros, lo llamaron. ¿Con qué objetivo? Si ya estaba muerta. Bueno, pues con toda seguridad pensaron que la presencia del apóstol Pedro para oficiar su funeral sería una buena manera de honrarla. Así que enviaron a 2 hermanos a por él. ¿Por qué lo apremiaron si ya estaba muerta? Bueno, pues hay que entenderlo en su contexto histórico. En aquel tiempo, en aquella época, no había institutos anatómicos forenses, ni con sus modernas cámaras frigoríficas para conservar los cuerpos. De ahí la prisa. Querían enterrarla antes de que comenzase a descomponerse. Cuando le hablaron de Dorca, Pedro se apresuró a fin de honrar el testimonio de aquella hermana en la que
hermana en la fe, que tan buen ejemplo supuso para todos y que sigue suponiendo hasta el día de hoy. Ella, el lloro de aquellas pobres viudas no era el de plañideras contratadas para eso, como era la costumbre en aquel tiempo, sino que aquel llanto, aquel lloro, aquellas lágrimas, era de amigas y hermanas en la fe que de todo corazón lloraban por Tabita. Enseñaron al apóstol las túnicas y vestidos que ella hacía en vida. Se sentían orgullosas de ella y admiraban su trabajo y la obra social que realizaba. Después de esto, Pedro, convencido de que Dorcas había sido una muy buena y poderosa influencia para aquella congregación y para toda la ciudad, se encerró con Dorcas para hablar con Dios acerca de ella. Además, estaba siguiendo el ejemplo del maestro cuando resucitó a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Hecho que tenemos en Lucas, relatado en Lucas capítulo 8 del 51 al 56. ¿Por qué Jesús no dejó entrar a ninguno sino a Pedro, Jacobo y Juan? Pues para que supieran lo que debían hacer en aquellas circunstancias. Fue después de hablar con Dios, es decir, de orar, que Pedro se dirigió al cuerpo, el ser físico y material que había formado parte de Dorcas, y movido por el Espíritu Santo le dio una orden: Tabita, levántate. 2 palabras, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió fue que ella abrió los ojos y al ver a Pedro no solamente se incorporó, sino que el milagro se había producido. El espíritu de Tabita, que había salido de ella cuando murió, había regresado. Se había marchado, pero regresó, demostrando de ese modo que nada hay imposible para Dios. También demostró Dios que la resurrección es una realidad, además testificada por todos los testigos oculares que allí había. Y por último, que así como Tabita resucitó, también nosotros lo haremos cuando llegue la hora. Si impactante fue su muerte, imagínense cómo fue el impacto que debió causar su resurrección. Y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Toda la ciudad se enteró de la resurrección de Tabita, cuyo testimonio ayudó a muchos a creer en el Señor. Después Pedro se quedó muchos días, posiblemente respondiendo las preguntas de la gente que se acercaba para saber de aquel milagro. Jope estaba al sur de lo que hoy es el moderno Tel Aviv. Allí Pedro se hospedó en el hogar de un curtidor llamado Simón. Los curtidores trabajaban la piel de los animales. Y es significativo porque que Pedro se alojara en casa de un curtidor, porque el trabajo de un curtidor involucra el contacto con animales muertos, y la ley judía consideraba esta tarea una tarea inmunda. Se ve que Pedro comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no se adherían a las tradiciones religiosas judías. Bueno, queridos hermanos y amigos, Dios usa a gente como Pedro y Pablo, pero también a personas como Dorcas. Quizás tú nunca llegues a ser un Pedro o un Pablo, personas por medio de las cuales Dios se manifestó poderosamente. Pero puede ser una persona como Tabita, como Dorcas, que igual manifestaba el poder transformador de Dios por medio del amor al prójimo. Es a través de Dorcas que Dios pudo bendecir a muchos. Es que todo don y talento que se pone al servicio de Dios puede servir para engrandecer su obra. En las manos de Dios nada es pequeño o insignificante. Dios no necesita grandes plataformas o gente con títulos para hacer milagros.
A veces le basta con una simple aguja y un trozo de tela y un corazón dispuesto. Tabita no solo creía en Jesús, lo demostraba con cada puntada. Su fe no era teórica, sino práctica. Dorcas solo tenía una aguja, hilo y tela. ¿Qué tienes tú que puedas poner al servicio de la obra de Dios? ¿Estás dejando huellas como las de Dorcas? ¿Quién podrá mostrar lo que tú hiciste por ellos? En aquella época no había redes sociales, pero Dorcas impactó a muchísima gente. ¿Y tú? Que Dios nos ayude y bendiga a fin de que podamos seguir el ejemplo de Tabita y glorificarlo como podamos, con lo que tengamos. Un abrazo en Cristo, mis hermanos. Dios les bendiga, disfruten de este hermoso día.